Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver cómo eran varias cosas. Primero, cómo eran los eventos y cómo yo detectaba algunas cuestiones de estados en jQuery, ¿sí? ¿Qué es lo que me iba a devolver, por ejemplo, esto de acá? ¿Qué me devolvería esta línea? Bien, primero, ¿esto qué tipo de selector? Muy bien lo que estás diciendo, Darío. ¿Qué tipo de selector es este, de los selectores que vimos? Es un input radio, muy bien. Pero ¿qué tipo de selector? O sea, vieron que nosotros tenemos los selectores de clase, o sea, esto es lo mismo que funciona para jQuery, funciona para CSS, ¿no? Nosotros tenemos los selectores de clase, los selectores de ID, los selectores de etiqueta. Bien, es un selector de atributo, ¿sí? De etiqueta con un atributo, pero específicamente se llama un selector de atributo, ¿sí? De hecho, nosotros habíamos visto esto, lo empezamos a ver, que son los selectores de atributos. ¿De qué manera puedo seleccionar un atributo? Básicamente es el atributo igual al valor. Este sería el valor del atributo. Lo que tengo que tener en cuenta es que el selector en jQuery sí o sí tiene que usar comillas. Entonces, si uso comillas simples, adentro tengo que usar dobles, ¿sí? Y esto que estaba acá es un selector, es un isChecked, es un selector que me permite saber cuestiones del estado. ¿Se acuerdan de que los estados empezaban con 2 puntos? ¿Qué otro estado conocíamos de cosas? Así hacemos un repaso global. Bien, over, visited y focus. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Y también hay otro, que lo vamos a ver acá, que es el selected. ¿Para qué casos uso selected y para qué casos uso checked? ¿Qué campos de los formularios tienen el estado selected y qué campos de los formularios tienen el estado checked? ¿El checkbox es con selected? Bien, lo que dice Adrián está perfecto, ¿sí? El que tiene selected es el select, ¿sí? El radio button es checked y el checkbox es checked, ¿sí? Tanto para input radio o checkbox son checked el estado que me va a decir y a su vez, o sea, yo si pregunto is checked, accedo, lo que sé es si está, si alguna de las dos opciones está tildado. ¿Qué es lo que sabría en esta línea de acá? ¿Qué información sabría en esta línea de acá? En esta tercera. Bien, es lo que está diciendo Walter. O sea, está devolviendo, va a devolver el valor de aquello que está tildado, ¿sí? Si está tildado femenino, va a devolver el valor F, y si está tildado masculino, va a devolver el valor M, ¿sí? Eh, o sea que no es que pregunta acá si alguna de las opciones está tildado, que eso sería esto, is checked, sino que lo que pregunta es si, cuál valor está seleccionado, ¿sí? Es como otra cosa lo que pregunta, ¿bien? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer lo que hacemos nosotros de validar este formulario que tenemos. Cerré ¿eh? Este formulario
lo vamos a validar. Ahora, en lugar de hacer la validación con JavaScript, lo vamos a hacer con jQuery, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es detectar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, hacer como nuestro formulario y detectar si esto está tildado o no. Va a ser más fácil si esto también está checked o no y si esto está selected o no, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vincular a nuestro archivo de jQuery. Ok. Entonces, primero vamos a vincular. Y después nos vamos a generar nosotros acá adentro también un archivo propio que le vamos a llamar validación.js. ¿Sí? Bien. Entonces acá adentro vamos a tener una función validar. Medio parecido a lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero lo que vamos a hacer es, algunas cosas las vamos a hacer diferentes. ¿Sí? Por un lado vamos a tener la función validar, y vieron que nosotros antes hacíamos, desde el HTML, hacíamos la llamada al método validar, ¿no? A la función validar, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer la llamada desde un evento en el mismo JavaScript, ¿sí? En lugar de hacer la llamada desde el HTML, lo vamos a hacer desde JavaScript. Para eso, esto lo vamos a tener que meter adentro de un document ready. O sea, hacemos un pesos document.ready. Y recuerden que esto siempre es así, y acá adentro es una función anónima. Siempre conviene escribirlo así para no estar metiendo la pata con las llaves y eso, ¿sí? Y acá adentro lo que vamos a decir es que cuando se dispare el evento que hace el envío del formulario, ¿cuál es el evento que detecta el envío de un formulario? Bien, submit, ¿sí? OnSubmit es para JavaScript. Recuerden que en jQuery es sin on, ¿sí? Es el evento submit, ¿sí? Entonces, ahora repasamos si quieren los eventos. Entonces nosotros vamos a decir, nuestro formulario tiene un ID. ¿Alguien puede fijarse en el HTML y decirme si el formulario tiene un ID? Bien. Entonces, vamos por ID, le vamos a decir esto, que es la manera de seleccionar de jQuery, por ID, .submit, que sería el evento. Y acá adentro, ¿qué deberíamos poner? Siguiendo con nuestra lógica. Yo cuando pongo un evento en jQuery, está arriba, está justo arriba. No, pero antes, pongo un evento, digo, tal cosa que sería, hasta acá tengo el selector. Acá tengo el evento y, uy,
y hice lo que no quería hacer. Acá tengo el evento. Sí, tengo que llamar a la función validar. Eso tienen razón. Aguárdenme un segundito eso. Guárdense ahí, eso ahí. Cuando armo un evento para que genere una acción en jQuery, entre los paréntesis va... ¿Qué estará preguntando esta loca? Es lo que están pensando, ¿no? Un parámetro. ¿Cuál es? Un parámetro, dice Nicolás. Una función. Bien, Joan. Sí, una función anónima. Acá viene siempre una función anónima, ¿sí? Siempre es así, ¿sí? La lógica de jQuery es esta. Se los voy a poner acá como a nivel lógico, porque es como lo que tenemos que entender. Comillas, selector, punto, evento y función. Voy a ponerlo así, función anónima. ¿Sí? El document ready sí, lo usamos siempre, pero por ejemplo la función validar la podemos tener por fuera, ¿sí? Después vemos si en teoría la debería poder detectar, porque es un proceso posterior, ¿sí? En cambio, para hacer el submit, para detectar el submit del formulario, necesitamos meterlo dentro del document ready, ¿sí? Bien, entonces nosotros acá debiéramos llamar a validar, pero ¿queremos llamar a validar o queremos llamar a el retorno de validar? ¿Qué piensan? Bien, ¿sí? Esto es para frenar, es exactamente la misma lógica, es para frenar el envío, o sea, si validar nos devuelve falso, hay que frenar el envío. Bien, bueno, entonces nosotros adentro de nuestra función validar vamos a hacer lo que hacíamos siempre, vamos a obtener una variable de error que la vamos a inicializar en, no sé, o en cero, no me acuerdo qué hacíamos. ¿La poníamos en cero o en false? Ya me estaba olvidando. No me acuerdo. False, muy bien. Y después teníamos una variable que era mensajes de error, que esto lo inicializábamos como cadena vacía. ¿Sí? Y entonces, sobre el final, hacíamos que si error era true, el retorno era falso, ¿no? Retornábamos true, ¿no? Sería así. Ayer estuve 10 horas con Java. Sí. Son justo los dos enemigos, Java y JavaScript, ¿no? Todo lo que no se puede, todo lo que no se puede hacer en Java se puede hacer en JavaScript. Bien. Bueno, y el inner HTML. Pasa que acá estamos. eh, podemos poner un return error. Podría ser, es cierto, sí, podría ser lo que decís, Cristian. No más que además de retornar, queremos mandar los mensajes, con lo cual debiéramos hacer una acción más. Por eso no vamos solo a retornar el error, pero sí podríamos hacer si solamente retornábamos true o false. Es una buena idea retornar directamente el error. Es bueno. Bien, ¿qué pasa con jQuery? ¿Qué vamos a ver para hacer lo que antes hacíamos con el inner HTML? ¿Cómo hacerlo en jQuery?
Lo que vamos a usar para jQuery, básicamente, vamos a buscar, a ver dónde está acá. Sociedad Glass. Vamos a usar los manipuladores del DOM, que básicamente estos, ¿sí? Que de paso los vamos a aprender y entender, ¿sí? Básicamente, en jQuery es muy fácil agregar elementos al DOM. Vieron que yo les dije que en JavaScript lo vamos a ver una vez que pasemos las evaluaciones de aprendizaje. O sea, lo vamos a estar viendo en la clase que viene. Cómo hacer justamente esto de apendiar. Apendiar es agregar elementos adentro del DOM, ¿sí? Que tenemos el append, que lo que hace es inserta contenido adentro de una etiqueta HTML que nosotros le mandemos, ¿sí? Nosotros antes hacíamos un insert HTML en donde insertábamos código HTML adentro de un div, ¿sí? El append lo que hace es ir agregando etiquetas adentro de la etiqueta que nosotros le insertemos. El append to hace algo parecido, es como que agrega etiquetas, pero las agrega sobre el final. El append agrega adentro, ¿sí? Y el append to lo agrega como sobre el final. Una vez que termina la etiqueta esa, agrega estas otras, ¿sí? Después hay otras que está el clon, que este es bastante interesante. El clon lo que hace es clona pedazos de código. Eso está bastante bueno. ¿Vieron cuando, por ejemplo, decís, no sé, es una... querés agregar, no sé, invitados a un evento? Entonces, agregás una fila agregás el nombre y apellido, y después puedes ir agregando la cantidad de nombres que quieras. Eso lo que hace por detrás es un clon, es decir, clona toda la fila con el nombre y apellido para que nosotros no tengamos que hacerlo a mano. Es decir, cuando queremos agregar diferentes elementos y que sea dinámico, es decir, que el usuario elija la cantidad de elementos que quiera agregar, para eso sirve esta propiedad que se llama clon, este método que se llama clon. Después, el inverso, digamos, el que vamos a usar nosotros, que es este empty, nosotros lo que vamos a hacer es estos dos, vamos a usar estos dos. Vamos a usar append para agregar elementos adentro de un elemento HTML y empty, que es para borrar todos los elementos que hayamos agregado. O sea, vacía ese div. Nosotros vamos a usar un div para meter adentro diferentes etiquetas y sobre el final, cuando entremos en la función validar, vamos a vaciar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestra etiqueta de todos los elementos que hayamos insertado, ¿sí? O sea, primero hacemos un append y después hacemos un empty para vaciar todo lo que hayamos insertado. Entonces, nosotros en el HTML creo que tenemos, y si no lo vamos a agregar, tenemos este div de ID mensaje, lo mismo que teníamos antes. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer un inner HTML, vamos a hacer un append de todo lo que vayamos acumulando, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener esto y acá donde retornamos false, lo que vamos a decirle vamos a apendiar los mensajes de error, ¿sí? Todo lo que vayamos acumulando dentro de esa variable se lo vamos a apendiar, que básicamente es agregárselo adentro del DOM todo lo que vayamos acumulando. Bien.
Y al principio, ni bien entremos a la función validar, lo que vamos a hacer es vaciar. Ven que nosotros acá vamos a ir agregando elementos al DOM de mensaje. Y antes de arrancar, lo que vamos a hacer es vaciarlo. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos un inner HTML vacío? Entonces, me parece. O lo hacíamos al final, ya me estoy olvidando. Esto lo que va a hacer es resetear nuestro div de error cada vez que validemos, de manera de que no nos esté acumulando mensajes, sino que vacíe lo que tenga y quede limpio para la carga siguiente, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner empty, no sé si estoy escribiendo así. ¿Sí? O sea, esto que está acá vacía el div de id mensaje. Y esto que está acá es agrega elementos no, del div de id mensaje, dentro del div de id mensaje, ¿sí? Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? No lo tuvimos que crear Ivo porque ya lo teníamos creado. Bien. Bueno, entonces, básicamente vamos a hacer lo que hacíamos antes, pero desde jQuery, que va a ser un poco más simple. Sí, ya vamos a hacer eso. Eso es una optimización. Sí, porque en el reset, en ese ejemplo que les pasé, que ahora ya vamos a llegar al ejemplo, hay una función que resetea todo. Entre ellos, limpia lo que tienen acá y resetea todos los campos, porque lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle también a los campos que tengan algún error, les vamos a agregar una clase. Entonces, en lugar de escribir, llenar de código acá arriba, vamos a llamar una función reset que borre todo y limpie todo, ¿sí? O sea, es como un segundo paso de optimización, ¿sí? Pero en principio tenemos esto. Vamos a ir paso a paso, como diría Macaya. Bien. Entonces, ¿de qué manera yo valido que nombre? Nombre sería el primero, ¿no? Nosotros podemos validar si nombre. ¿Cómo accedía yo a el valor de un campo en jQuery? Ahí estoy accediendo al campo, ¿no? Lo estoy seleccionando por ID, pero ¿cómo accedo al valor del campo? Punto value es JavaScript. Bien, es punto val, bien. O sea, muy bien, ahí Evelina y Sergio, y muy bien más para Griselda que agregó los paréntesis, ¿sí? Punto value es lo que decía primero punto value, que es lo que decía Darío. Eso es JavaScript. En jQuery es así, ¿sí? Esa es la manera que yo accedo al, eh, al valor, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si está vacío, ¿qué me faltaría hacer? Muy bien lo que dice Gastón, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a decir que si esto es igual a comillas, comillas. Eso sería vacío. ¿Y de qué otra manera podríamos chequear que un campo está vacío? Que ahora lo vamos a hacer con apellido, ¿sí?
Sí, pero punto empty, Nicolás, no se refiere. Punto empty lo que hace es vacía, no pregunta. Vacía y no pregunta, ¿sí? Con el len, lo que está diciendo Lucas, ¿sí? Le quiero aclarar esto a Nicolás. Empty lo que hace es limpia el elemento hacia adentro. Ah, ok. Nos estamos mezclando todos los lenguajes. Tenemos una ensalada de todos los lenguajes que estamos viendo, ¿no? Bien. Bueno, sí. Encima JavaScript y jQuery son diferentes y bueno, ya no vuelven locos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo que ya hacíamos antes. Vamos a nuestra variable mensajes de error. Bueno. Interesante que me escriban más. Más igual. Y bueno, y acá podemos ir agregando nuestras variables. Acá le poníamos una P, creo. Bueno, ahí le pusimos eso con el campo apellido. Podemos ver esto del len, ¿sí? Ahora lo vemos. Vamos a correrlo así levantamos las cosas que pueden estar mal. Sí, sí, punto length es igual a 0. Acá, si fuese 0, sería igual a 0. O podemos decir de si es menor, qué sé yo, a 7, no sé, lo que fuera, ¿sí? Que fuese algún límite que nosotros tengamos en nuestro campo, ¿sí? También acá teníamos que poner que error iba a ser igual a true, ¿no? Eso me había olvidado. Vamos a copiar estos dos. Tiene que tener al menos 7 caracteres. Bueno, puede ser menor a 7 y eso. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente, tengo un error. No está entrando acá. Lo vinculé. Soy una campeona que no lo vinculé. Muy campeona. Y recordemos que siempre tenemos que vincular nuestro archivo después de la llamada a jQuery, ¿sí? Yo me había olvidado de vincularlo y por ende, acá está bien. Ahí está, ¿sí? Entonces, lo va a seguir tirando. Cuando supere los 7, se va a borrar, ¿sí? Y se envía, ¿sí? Bien. Quiero mostrarles, ahí lo vinculé. Primero el jQuery y después la validación. ¿Les está funcionando a todos? Les quiero mostrar qué pasa si yo no borro, si no vacío. Yo voy a comentar esto. Y fíjense que si yo no vacío, y acá escribo algo, me lo vuelve a agregar. Ven que me está agregando las cosas. O sea, cada vez que valida, no me está vaciando, sino que me está agregando cosas. ¿Sí? Por eso
lo que necesito. O sea, en lugar de estar tirándome los errores nuevos, me está acumulando cosas, ¿sí? Por eso necesito empty, vaciar, ¿sí? Resetear lo que tengas ahí adentro, borrame todo y déjamelo limpio para que vuelva a pendear. Básicamente sería eso, volver a agregar. Bien, ¿querés compartir pantalla, Ricardo? ¿Lo vinculaste? Yo me había olvidado de vincular, ¿eh? Ah, porque te falta antes de eso, te falta vincular la librería. ¿Ves? Esto, vincular la librería. Deja de compartir. ¿Qué me faltó vincular? Esto, la librería jQuery, ¿sí? Pues si no, no puedes usar este vínculo que está acá, este archivito de acá, es la librería de jQuery. Viste que en jQuery primero hay que vincular la librería y después usarla. Es lo que te copié ahí Griselda. Ahí Griselda te dejó copiado en el chat para que copy-pastes. Gracias. De nada. Evelina, profeso de empty vacía cada vez que ponemos enviar. Vacía cada vez que entramos a la función validar. Entra a la función validar y todas estas cosas están reseteándose. O sea, el bar error cada vez que entra la variable de error. Ah, perdón, perdón. Gracias. Gracias, Darío, por avisarme. Cada vez que entra la función validar, estas variables se resetean, ¿sí? Porque las tenemos definidas acá adentro y cada vez que entra las vuelve a declarar. Declara de vuelta la variable error como falsa y declara de vuelta mensajes error como vacío. Y a su vez con mensajes error.empty vacío el div de id mensaje. Eso lo hago cada vez que llamo a la función validar. ¿Cuándo se llama a la función validar? Se llama a la función validar cada vez que se dispara el evento submit de el ID form, de lo que sea que tiene el ID form. O sea, cada vez que se dispara el evento submit del formulario, eso llama a la función validar y la función validar resetea estas tres cosas como primero. ¿Se entendió? Submit era enviar. Sí, submit es que un formulario se envíe. Bien, veámoslo. Compartir pantalla, Ricardo. ¿Querés Sí, en validar tenés que poner return validar. Acá, Profe. línea 26. Perdón, Línea profe. 26. Sí. Tiene un value también en el primer if. A ver. Ah, sí, el value. Muy bien, tiene razón ahí, Eve. Es val. Punto val, línea 7. A ver. Vamos a probar de vuelta. Bueno. Ah, y vos estabas tirando algo. Gastón está tirando algo más. A ver, mostrar el JavaScript de vuelta. Ah, fíjate que el false está mal escrito. Línea 19. Ah, es cierto. Lo voy a corregir y volví para atrás después. Entonces ya habría corregido antes. Y lo otro es también en el HTML que está marcando Griselda, es que tenés dados vueltas, tenés al revés, los JS primero tiene que ir la llamada de jQuery y después
Ahí va. Y ahora vamos a probar. Estamos filosos, ¿eh? Estuvimos a full con el TP, estamos todos Ahora filosos. sí, ahora sí. Muy bien. Es de ley que vaya uno abajo del otro, ¿no? No Sí, porque importa. porque jQuery es una librería, entonces todo el código que nosotros estamos usando necesita de la librería. Si la librería no está cargada, no te puede cargar nada de código jQuery. Claro, primero cargo la librería y después uso la librería. Tal cual. Sería Perfecto. así exactamente. Gracias. Muy bien. De nada. Somos un equipo. Hoy trabajamos en equipo en corregir, ayudarlo a corregir los errores a Ricardo. Bien. Bueno, entonces, nos falta validar los que nos queda el select y nos queda los dos, el input radio y el input checkbox. ¿Sí? Bien, vamos a validar esto. Primero, básicamente nosotros tenemos el select, ¿no? ¿Cómo podemos validar el select? Vamos a hacer un if. ¿El select qué es? ¿Que tiene un ID? Bien, tenemos el ID de provincia. Nosotros acá podemos hacer dos cosas. O preguntamos si la opción seleccionada es igual a 0, sería que por name accedemos a los valores. Sí, en realidad el select no, el select es por ID. El que podemos reconocer por name es los radios y los checkbox, ¿sí? Acá nosotros podemos o preguntar por la opción seleccionada o preguntar por isSelected, por el estado, ¿sí? Por la opción seleccionada, ¿cuál opción? Esto sería preguntar por la opción seleccionada, ¿sí? Si la opción seleccionada, si el valor de la opción seleccionada, esto sería preguntar por eso, es igual a 0, es que no me seleccionaron nada, ¿sí? Estoy en la primera opción, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, si la opción seleccionada es 0, tiene valor 0, entonces ahí podemos poner el mensaje. Entonces acá le vamos a poner el campo provincia. Es obligatorio. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora los que nos quedarían ver es el input de tipo radio y el input de tipo checkbox. Estamos acá. Si selecciona alguna opción, se va, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos saber si algo de tipo radio está seleccionado? Es lo que ya habíamos visto antes. Sí, en realidad preguntaríamos por isChecked, ¿sí? Pero primero sería, ¿no? Input
Esto nos permite acceder al atributo que es el atributo name. Igual, y vamos a usar comillas simples porque afuera usamos comillas dobles. Punto is. Y acá vendría checked. Estás ayudando demasiado. O nada. El checked, esto creo que vendría en comillas. Ahí. Eso sería la manera. Option 2 selected. Todo junto. Para que te lo copio. Sí, esto básicamente es el option en el estado seleccionado, que solamente un option puede estar en el estado seleccionado y entonces accedo al valor, ¿sí? Acá si quieren les pego ahora este también. A tu sexo, básicamente, ¿sí? Sería este. Bien. Este no me lo está validando. Está entrando bien. Ahora vamos a revisar el name. Sexo. Ah, tenés razón. Sí. Es cierto. O sea, lo que tenemos que hacer, lo que está diciendo tiene razón, es que lo tenemos que negar, ¿sí? Así que vamos a poner al principio de todo, vamos a poner un signo de admiración y vamos a poner... Sí, porque no nos interesa saber si está seleccionado, sino lo inverso, nos interesa seleccionar, saber si no está seleccionado, ¿sí? Bien. Esperen que ahí se los comparto. Bien. ¿Y qué pasa con este último, que es condiciones? Es un checked también, ¿sí? Pero ¿qué pasa con condiciones? Cuando es un checkbox de tipo radio. Bien, cuando es un checkbox de tipo radio, nosotros podemos hacer cualquiera de las dos cosas. O lo hacemos por ID o lo hacemos por el atributo name. Sí, pero no necesitamos hacerlo por el atributo name, como sí necesitamos hacerlo cuando se trata de un input radio. Un input radio no nos queda otra que hacerlo por el atributo name. En cambio, un checkbox podemos hacerlo por el atributo name o no. Así que sería parecido a esto, vamos a copiarlo. Pero podemos hacerlo en lugar de que sea así, simplificarlo y que sea por ID. Tiene el ID puesto, ¿no? Porque vamos a ponerle, tenés que aceptar.
Sería cualquiera de los dos serían válidos. Sí, tiene un ID, así que lo va a tomar, ¿sí? O sea, ya sea que lo hago por ID o si no lo podría hacer por name, ¿sí? Pero no es obligatorio, como los checkbox son independientes, tienen name e ID, puedo hacerlo directamente por ID. ¿Bien? Entonces, ahora, si yo selecciono acá, puedo ir eliminando las cosas. ¿Sí? Ven, si selecciono una provincia, selecciono un apellido. Ah, que tenga más de 7, bueno, etcétera. ¿Sí? Y ahí me está validando. El anterior no te funcionó. Porque lo negamos, ¿eh? Es por eso, el input radio, lo negamos después, nos faltaba negarlo. No, Lo tenía copié. una llave perdida por ahí. Se agregó Ah, sola y por eso ok. no me funcionaba. ¿Ahora te anda? Sí, sí, la borré y anda. Bien. Bueno, vamos a agregarle una pequeña complicación más. O sea, hasta acá tenemos el formulario de lo que nosotros vimos, tal cual lo vimos, hace exactamente lo mismo que lo que hicimos con JavaScript, ¿no? Lo que vamos a hacerle es agregarle a nuestros input una clase error si detectamos que tiene un error. O sea, no solo que nos muestre el campo nombre, que es obligatorio, sino que a su vez lo marque de rojo, por ejemplo, ¿sí? Que básicamente sea agregarle una clase error, ¿sí? Que ya la tenemos. Que se rebordee de rojo. Nosotros, eso ya está hecho, en teoría, a ver, en el CSS que les pasé, creo. En la teoría, sí. Si el input tiene clase error o el select tiene clase error, va a agregar un borde, ¿sí? Entonces, creo que lo escribí mal. Entonces acá vamos a agregarle igual, estoy agregando en el CSS, estoy agregando en la línea 33, vamos a agregarle un color negro, porque si no va a estar poniendo también el texto en negro. Tenemos una clase error que si al input le agregamos esa clase, lo que va a hacer es bordearlo de negro, de rojo, ¿sí? ¿Cuál corchete en el CSS? Ah, estos de acá. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Vamos a razonarlo. ¿A qué se parece esto que usé yo? Esta cosa loca que usé yo en el CSS. Pensémoslo sin entender qué es, qué puede ser. Bien, se parece a jQuery, ¿sí? Se parece a jQuery. Nosotros en jQuery estábamos usando selectores de atributos. Y en CSS no lo vimos, pero existe lo mismo. Existen los selectores de atributo, que funcionan exactamente igual, obviamente. Todo lo que funciona en jQuery funciona en CSS. Esto dice que los inputs de tipo radio, o sea, yo le puedo hablar a los inputs de tipo radio y decirles que tengan un margin. Este es un margin a la derecha y a la izquierda. Y a su vez acá selecciona a los inputs de type submit y a los inputs de type button. Y le da formato. ¿Sí? O sea, eso es trabajar con los tipos de input. No, eso funciona en general. Yo, por ejemplo, le puedo decir, bien, yo les puedo decir, por ejemplo, ven que acá los inputs de type text tienen un width del 100%. En cambio, los radio y los submit y todo lo demás no lo tienen, ¿sí? Esto está haciendo que este botón no tenga el 100%, pero estos tienen el 100% del ancho. Nosotros podemos hacerlo de otra manera, que creo que yo se los enseñé de hacer de otra manera. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a eliminar esto.
Lo voy a dejar ahí. Voy a decir que todos los input y todos los select tengan el 100% del ancho, ¿sí? Ok, me hizo esto. No es lo que quiero, porque yo quiero que estos tengan el 100% del ancho, pero estos no quiero que hagan eso, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces yo podría agregarle a esto una clase o agregarle a estos una clase. O podría simplemente decirle que los inputs que son de type text tengan estas propiedades, ¿sí? Y entonces ahí los estoy seleccionando por tipo y listo. ¿Se entendió? Estos son selectores avanzados, selectores de CSS avanzados, porque seleccionan por atributo, ¿sí? Y evita poner una clase a cada cosa. ¿Sí? Son selectores avanzados que son por atributo. En este caso, el atributo que estamos seleccionando es el atributo type y, entre comillas, está el valor del type. ¿Bien? Sí, yo acá creo que usé casi todo, aunque puse algo que no lo usé. Miren. Es una clase que no lo usé. Bien. Bueno, vamos entonces a empezar a jugar con las clases. ¿Bien? Yo a veces trato de no marearlos con demasiada cantidad de contenido, así que los selectores avanzados no suelo darlos, salvo que alguno de ustedes pregunte. Bien, entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo le agregamos una clase? Nosotros sabemos agregar una clase. ¿Cómo agregamos una clase? Nosotros queremos que si el nombre, si el campo nombre me tira error, me agregue la clase error al campo nombre. ¿Cómo hago eso? Muy bien, con add class. Entonces, básicamente es eso. Nombre punto add class. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora yo cuando mando ahí, me está poniendo esto de rojo, ¿sí? Ahora, si yo lo completo, me lo vacío de acá, pero esto sigue acá con el borde rojo. ¿Sí? ¿No? Lo que estás diciendo vos, Facundo, es el remove class, pero deberíamos hacer antes de que valide. O sea, siempre debería estar limpiando los input estos, los debería hacer antes de que valide. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros al principio de todo, debiéramos tener, ahora después lo vamos a sacar de acá, un remove class, ¿sí? Entonces, esto básicamente lo que va a hacer es, ahí me tiró el error, y cuando lo vuelvo a hacer me lo valida, ¿sí? Me lo limpia, ¿sí? ¿Se entendió? Si no, no lo limpia. Nosotros, si agregamos una clase, después tenemos que resetear las cosas. ¿Bien? Eso podríamos hacerlo para estos tres, o sea, podríamos hacerlo para nombre, para apellido, para provincia, o sea, para los select, ¿sí? También lo que podríamos hacer, que es más interesante, lo vamos a hacer con este ejemplo, después vamos a ver un ejemplo que tiene todas las cosas validadas. Vamos a hacer estos tres, vamos a agregarles a estos tres
Le vamos a agregar también apellido. Y se lo vamos a agregar también a provincia. ¿Sí? En los tres casos estamos agregando esto. Y en estos tres casos debiéramos limpiarlos al principio. ¿Sí? Entonces acá tenemos nombre, tenemos apellido y tenemos provincia. ¿Sí? Bien. Ahí me marcó los tres. Completo cosas. Y cuando envío, me los vacía. ¿Sí? Me faltan estos dos todavía. Y este. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Les agregamos clases a medida que íbamos encontrando errores y a su vez limpiamos en todo este reseteo, todo esto es reseteo. Reseteamos las dos variables, vaciamos el div de id mensaje y limpiamos de clases a estos tres campos. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Nosotros le podemos agregar esto a los input radio, pero hacer que el borde, con los input radio, darle formato a los input radio y a los input checkbox es bastante complejo. O sea, termina siendo como todo un trucaje por el cual en realidad visualmente se ocultan y por detrás levanta una imagen. Entonces es como complejo de darle formato, no es le agregué borde y lo logro. ¿Se entiende? Entonces, por lo general termina teniendo el mensaje de error, alguna otra cosa aledaña más que los radios. O el mensaje de error, ¿sí? Por eso es que no lo estamos haciendo para eso. Pero, o sea, no es que le pongo border radius, border rojo y el bordecito del cosito se va a poner rojo. No funciona así con los input radio. Bien. Entonces, lo que sí vamos a hacer, porque en realidad yo no quiero esperar. Bien, está bueno lo que hizo Fer, que lo que hizo es que puso rojo el texto, así que es el label, el label de este lo puedo poner en rojo, o esto, ¿sí? O ponerlo en rojo, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Podemos poner los textos en rojo, para decir, esto está mal, ¿sí? Yo no quiero esperar a que, porque ven que mientras lo estoy completando, me sigue marcando esto de rojo, pero yo ya lo completé, ¿sí? Yo quisiera que, si yo lo completo, si yo cumplo con la consigna mientras lo estoy completando, me vacíe el error. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Qué se les ocurre? Bien, muy bien los dos. Ricardo y Lucas, muy bien. Y también Abril, ¿sí? Es detectar el evento del teclado. Pero recordemos que estamos en jQuery. ¿Sería onKeyup o sería keyup? Bien, sin el on, lo que dice Griselda. Sin el on, ¿sí? Fantástico, pero recuerden, jQuery sin on. Entonces, en nuestro document ready, lo que vamos a hacer, básicamente, esto me quedó abierto. Por ahí.
Cuando nombre haga keyapp, bueno, minúscula, vamos a llamar a una función anónima. En donde llamamos a nuestra función validar, ¿sí? Corremos la validación. Ahí, básicamente, esto que acabo de hacer, ponemos ahí y lo tira. Y ahora cuando empiezo a tipear, vieron que ni bien empecé a tipear, se salió el rojo. Si vuelvo, me vuelve a aparecer el mensaje de error, pero si tipeo, se me va. Esto es validar en vivo. Me está validando en vivo a mi formulario. ¿Bien? Desde que lo envié por primera vez, me empieza a validar en vivo. ¿Sí? Entonces esto podemos hacer lo mismo para apellido. ¿Y qué pasaría con los otros? ¿Qué pasaría con provincia, por ejemplo? ¿Qué evento me detecta a mí que yo seleccioné una cosa? Un select. Que yo cambié el select que tenía. Bien. Recuerden que siempre sin el on. El change. Muy bien. Sí, porque nosotros en el apellido teníamos que, tenía que tener más de 7, ¿sí? Entonces, básicamente, esto va a ser como para provincia, en lugar de keyapp, lo que vamos a usar es change. Entonces, acá lo empieza a tirar y si selecciona uno lo vacía, ¿sí? O sea, básicamente tenemos toda esa historia por validar y por hacer, ¿sí? Bueno, y también podríamos hacerlo con condiciones con el change y después eso. También puede ser eso que decís, hacerlo, pero ahí podría ser, ¿sí? Lo que estás diciendo, Esteban. Bien, bueno. Esto es la validación, una validación de jQuery, ¿sí? Con jQuery. Vamos a ver ahora, lo último que nos queda ver de las validaciones de jQuery, que tiene que ver básicamente con cómo validar una expresión regular, ¿sí? ¿Recuerdan cómo era en JavaScript, cómo se validaba contra una expresión regular en JavaScript? Bien. Era, a diferencia de esto, fíjense cómo es. El selector .valor, .match. Match es la palabra clave para validar contra una expresión regular. Y después, entre paréntesis, viene la expresión regular. En JavaScript, esto era exactamente a la inversa. Era expresión regular, .test, y entre paréntesis, lo que yo quería validar, ¿sí? Me quedé pensando, esto solo pasa en los selected cuando se agrega al lado del selector sin corchetes. Sin corchetes. Acá estamos... no, porque acá no está, en el provincia no estamos seleccionando, Gastón, no estamos seleccionando por un atributo, sino que estamos seleccionando, primero, es algo parecido a lo que pasa con
con CSS. Nosotros lo hacemos. Espera que lo voy a anotar. Lo voy a anotar acá. Esperen, ahí te respondo. Primero termino esta idea porque si no termino ni una idea ni la otra. Expresión regular, punto test, y acá venía la cadena a validar, ¿sí? Era nuestro campo, ¿sí? Así es como era en JavaScript. Fíjense que en jQuery es a la inversa. Primero vendría qué quiero validar, ¿sí? Y después viene la palabra match y la expresión regular, ¿sí? Ven que es exactamente a la inversa de lo que es en JavaScript, ¿sí? Más allá de que usa otra función, que en jQuery es match, y en JavaScript es test, sino que a su vez lo da vuelta. Bien. Sobre lo que estás diciendo vos, Gastón, esto. Escribo en cualquier parte yo, ¿sí? Pero no importa. Cuando yo hago esto en jQuery, que nosotros hacíamos así, provincia, opción, es lo mismo que si yo en CSS hiciera esto, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo en este selector que es combinado? Esto sería un selector combinado, que tiene esto y después tiene esto. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente, seleccionás los elementos option que están adentro de algo que tiene un ID provincia. Cuando vos a su vez le decís estado selected, selecciono los options seleccionados que tienen el estado seleccionado dentro de lo que sea que tenga el ID provincia. ¿Se entendió? Es un selector combinado, ¿sí? Bien. Mientras con el otro, con el input radio, que es lo que vos estabas preguntando, estábamos haciendo otra cosa que básicamente es seleccionar por atributo. Bien. Hicimos esto y ahí está. Bueno, vamos a copiarnos así. No le damos tan terrible entidad. Vamos a copiarnos nuestra validación JS. Así no volvemos a reescribir todo el código. Le vamos a poner validación. Expresión regular. Estoy copiando el JavaScript que acabamos de generar. Tenemos que regenerar todo este código, ¿sí? Y acá en expresiones regulares vamos a vincular primero el código jQuery. jQuery min. Y después vamos a validar contra de expresión regular. Ahí está. Vinculamos los dos archivos, el jQuery y este otro archivito, que es el archivo de la validación, ¿sí? Bien, vamos a limpiar un poco nuestro JS, nos vamos a quedar casi sin nada. Vamos a remover todo esto que no nos interesa. Bueno, borramos casi todo. Vamos a quedar con un solo input ahí. Vamos a borrar todo. Nos quedamos con la parte de al principio y la parte de abajo. Y de acá también vamos a borrar todo y nos quedamos solo con esto. Ahora si quieren les paso este archivito. O sea, me limpié todo. O sea, me quedé con la función validar básica y el llamado a la función.
¿Sí? Yo no sé si... Ah, tiene esto que no lo necesita. Acá está mal, esto se lo podemos sacar. Le vamos a poner un ID de form, está mal porque ya no lo necesitamos y eso era código JavaScript. Ahí está. Ahí lo limpié. ¿Bien? Vamos a hacer lo primero, que básicamente es agregar una expresión regular para los números. Vamos a entonces agregar, no sé, var regex igual esto era así, guión 9, y acá ponemos y la barra. Acá se los copio por acá. Así lo tienen, ¿sí? Bien, entonces para validar habíamos dicho que cuando queríamos validar contra una expresión regular básicamente era primero el selector y después el selector .val .match la expresión regular. ¿Cómo sería esto? Sí, acá vamos a negar porque necesitamos negar siempre, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se llama este campo? ¿Tiene una idea? ¿El de número? Sí, de número, ahí está. Entonces, si número punto val punto match, o sea, vamos a machear contra la expresión regular, y entre paréntesis lo que va a venir es regex num, ¿sí? Entonces ahí error es igual a true, y lo que vamos a hacer es que mensajes de error, vamos a hacer un más igual tiene que ser un número, ¿sí? Esto sería lo mismo, ¿ves? Fíjense acá el selector .val, .match contra la expresión regular. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a abrirlo. No, este no es. Este no es mi HTML, es este. Y ahí me dice que tiene que ser un número. Le agrego unos números. Y no me lo está tomando. ¿Qué? Bueno. Me lo estaba haciendo la consola. ¿Eh? Expresión regular. Capaz que lo que tengo que hacer es meter esto en... Sí, es lo que estaba pensando. Decía agregarle un paréntesis acá.
Ah, lo que me falta, porque está esperando un solo carácter. Me faltó, me parece a mí. Me faltó agregarle acá el más. Tengo mal la expresión regular, ¿sí? Esperen un segundo. Sí. Sí. Me faltó agregarle, tenía mal la expresión regular porque me faltaba el más, entonces esperaba un solo carácter, ¿sí? Me faltaba ponerle qué cantidad, por qué cantidad. ¿Se acuerdan de lo que vimos de la expresión regular? Que con el más nosotros le decíamos que era por la cantidad de números que nosotros querramos, era un comodín el más, ¿sí? Eso me faltó, entonces la expresión regular estaba mal. Creo que hubiera funcionado sin el paréntesis. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió también por qué no me han dado? Creo que no hace falta el paréntesis, que yo tenía mal la expresión regular porque me faltaba el más. ¿Sí? Bueno, y así sería eso. Yo lo que les traje es un ejemplo, que es el ejemplo que está acá, que es un ejemplo completo, para que ustedes tengan, que básicamente tiene todo lo que hicimos hasta ahora, pasado en limpio y comentado. ¿Sí? Se los dejé todo comentado. Está todo absolutamente comentado. Lo único que tiene de diferente esto es que usa una función reset. O sea, todo lo que nosotros teníamos arriba para resetear, lo que hice yo acá es ponerlo en una función que se llama reset. Y entonces está todo lo que resetea y lo hace al principio del código. Ven, al principio del código, cuando entra en la función validar, llama a la función reset y resetea todo lo que necesita resetear. ¿Sí? Y lo que está validando, la expresión regular, valida contra un regex de email acá. Que acá está el regex de email. ¿Sí? Este ejemplo lo tienen como 3 y que tiene todas las validaciones completos y están en los diferentes eventos. Create, change. Acá también detecta el input de tipo con el atributo name y todos los demás. ¿Se entendió? El ejemplo que les pasé. Bien, bueno. ¿Todos entraron a Miel para dar el presente? Bien, bueno, muy bien. Vamos a cortar acá y a la vuelta vamos a estar viendo el ejemplo este que vamos a estar viendo jQuery Validate, que es una librería de jQuery que básicamente se usa para validar, que ya trae todo esto que nosotros hicimos, a mano, de agregarle una clase de error a los inputs que tenían error y cuando voy tipeando ir borrando si empieza a validar y demás. Todo eso lo hace automáticamente. Son las 8:35 casi y volvemos en 20 minutos. ¿Y 55? ¿Sí? 9 menos 5. ¿Está bien? Así que vamos a ver esta librería que además es una librería. Nos quedan pocas cosas por ver hoy. Les prometo que los libero temprano. Los trato de liberar lo más temprano posible. Ya sé que soy... Vamos a detener la grabación.